tal? Bienvenidos, estamos en un nuevo capítulo de Muy Machito, caja de herramientas para hombres que quieran entender, promover y disfrutar la equidad de género. En el capítulo de hoy vamos a tener por primera vez a una mujer. Es la primera vez en el tiempo que llevamos haciendo Muy Machito que incluyó una mujer, y la razón es que ella también hace parte del equipo que ha creado la serie de la que vamos a hablar hoy. Una serie que se llama Hay Hombre, que hasta ahora tiene 6 capítulos, que se transmitió por Señal Colombia y que ojalá se pueda transmitir en muchas partes del mundo, porque realmente da muchos elementos para hablar de masculinidad, para hablar de muchos de los temas que tocamos aquí en Muy Machito. Entonces, saludo a Ana María Cabrera y a Álvaro Ruiz, creadores de Hay Hombre. ¿Cómo están? Muy bien, Claudia, muy felices de estar acá y de que nos abras este espacio para hablar un poco más sobre el tema que tanto nos atañe del machismo en estos días. Igualmente, Claudia, muchas gracias por tenernos acá. Y bueno, y qué placer que Ana María inaugure el capítulo de las mujeres también hablando de este tema. Bueno, aunque tú lo lideras, pero nos parece maravilloso. Bueno, pues gracias por aceptar. Lo primero que quiero saber es a ustedes por qué les da, por decirlo de una manera ligera, por poner este tema en la conversación, porque es que pongamos esto en contexto, o sea, hacer una serie no es cualquier cosa, requiere buscar recursos, requiere un montón de trabajo, y ustedes se dedican a esto, que es un tema poco usual, al menos de la manera como ustedes lo han tratado, como para tener semejante inversión de tiempo y económica detrás. ¿Por qué les da por ahí, Álvaro? Bueno, yo creo que todos los proyectos tienen una génesis y yo me acuerdo mucho de esta en particular, y vas a ver que le reboto también un poco la pregunta a Ana María, porque Ana María un día, somos amigos hace mucho tiempo y trabajamos en producción audiovisual y siempre estamos como debatiendo ideas y cosas, y un día Ana María me dijo, ¿y qué pasa si miramos desde el otro lado el tema del feminismo? ¿Qué pasa? Porque las mujeres han sido como muy... Yo ahora lo digo hábiles, como en darse cuenta que esto les ha afectado, y dijo, pero un momento, ¿y qué pasa con los hombres? Y ahí surgió esa primera pregunta y tuvimos como una primera pregunta, un debate. No sé qué más te acuerdas tú de esos orígenes que fueron ya hace bastante tiempo, unos 3 años tal vez, ¿no? Sí, ya hace muchos años, un día viendo todo el tema, cómo el patriarcado afectaba a las mujeres, porque pues el patriarcado ha afectado muchísimo a las mujeres, me hice la pregunta, bueno, ¿y qué pasa? ¿Cuánto el patriarcado ha afectado a los hombres y por qué no hemos hablado del tema? Y dije, los hombres tienen muchos dolores y creo que es importante porque las mujeres sí están buscando unos nuevos hombres, una nueva masculinidad. Entonces, ¿por qué no hablar del tema? Creo que era necesario en ese momento y lo sigue siendo, ¿no? Hablar de cómo el patriarcado ha afectado a los hombres y cuáles son sus dolores. Y para complementar, Claudia, en ese momento, claro, yo me hice la pregunta, ¿no? Digamos que a manera personal, y caí en cuenta que era cierto, que los hombres no hablamos de ciertas cosas, que nos cuestan ciertas cosas, que no nos habíamos hecho algunas preguntas, y empezamos como a indagar y dijimos, aquí hay algo, acá hay algo, y bueno, y nos adelantamos un poco tal vez en la conversación, pero nos dimos cuenta que también puede ser algo que le venía muy bien a la comedia. Exacto, sí, vamos a dejar ese espacio de la comedia para dentro de un momentico, que tengo unas preguntas reservadas para eso, pero lo que quiero ahorita es hablar entonces de que surge un personaje que se llama José María, que es el protagonista de la serie, que está pasando por unas situaciones complejas. Él no se quiere casar con su novia, con la que ya lleva un tiempo, pero tampoco se atreve a decirle nada, ¿no? Ni terminemos, ni quedémonos así. Su novia lo presiona, está rodeado de un montón de mujeres fuertes, su novia, su mamá, sus hermanas, su jefa, su par en el trabajo. Es como un mundo de mujeres muy fuertes que parece que también yo siento que es algo que no nos hemos dado cuenta. Es que no estamos en el mismo punto de hace 20 años. Ahora hay muchas mujeres fuertes y eso implica para los hombres, no sé si un reto, un miedo, una afrenta. ¿Cómo ustedes deciden? Esto es lo que vamos a hacer, un protagonista que está frágil alrededor de o rodeado por un mundo de mujeres fuertes. Sí, pues nosotros decidimos que José María lo queríamos poner alrededor de muchas mujeres que también en muchos casos son machistas, ¿no? Como la mamá es machista, la jefe es machista, y como en la sociedad actual esos roles también se han cambiado y también la mujer ha dejado de ser
la mujer femenina por querer ser la mujer que ese hombre necesita que sea o que el machismo necesita que sea. Entonces también queríamos encerrar a un personaje en medio de un montón de mujeres que eran muy masculinas, para ponerlo como sobre la mesa y ponerlo en situaciones muy que lo llevaban al límite, y donde en el límite podíamos empezar a ver su dolor, ¿sí? Ese fue como el quit creativo de donde partió la idea. Álvaro, cuando hago esta pregunta también quisiera, y porque me imagino que, que hacer esta serie también te hizo mirarte a ti al espejo como hombre y caer en cuenta de algunas cosas, es ¿qué pasa con los hombres cuando están rodeadas de mujeres tan fuertes? Y cuando esa cosa que a los hombres de antes daban por sentado, que es que yo voy a ser el que voy a liderar, ¿por qué no? Sencillamente es como lo que yo he visto, y de pronto te encuentras a mujeres que son las que lideran o a mujeres que son las que toman la decisión, a las que te ponen el obstáculo si se quiere. ¿Qué pasa con un hombre cuando se enfrenta a eso en una sociedad que está en transición en este tema? Sí, yo creo que, a ver, más allá de enfrentarse a una mujer fuerte, creo que lo que yo vi, lo que vimos, porque también empezamos a hablar con otros hombres, amigos, y a descubrir, como a levantar un poquito debajo de la mesa, descubrir que todos teníamos cosas que decir, y en general la sensación o el consenso es que la vulnerabilidad es lo que más nos cuesta, mostrar al hombre frágil es lo más difícil, en cualquier situación, obviamente, un caso es frente a otros hombres, claro, usted como se va a presentar así, pero también a la mujer misma. El hombre frágil para una mujer, o vulnerable, ¿cierto? Que tal vez es un término mucho más adecuado, la mujer lo puede percibir como, entre comillas, también menos hombre. Y aquí amarramos con la idea de rodear a José María de mujeres, porque también las actitudes o los aprendizajes sobre el deber ser del hombre también venían impuestos desde las mujeres. Es decir, y en ese sentido, pues, el propósito también de la serie y desde la escritura es que esto sea una conversación que no divide entre bandos, sino que precisamente las reflexiones vienen como todos hemos sido criados bajo este sistema y debemos tener reflexiones en conjunto. Entonces, claro, cuando la mujer pide un cierto hombre, también le está diciendo al hombre implícitamente yo quiero que esto se continúe, que se perpetúe, pero una mujer que de pronto también se acerca al hombre y lo valora porque es sensible o vulnerable, pues también empieza a abrir otras puertas. Entonces, más allá como que de las fortalezas, es el mostrarse frágil o vulnerable lo que genera una dificultad, creo yo, aún. Sí, sobre eso que dices hay una escena muy interesante que es cuando la mamá le dice a él, es que su papá a esa edad que usted tiene ya los había tenido a los 3 hijos, ya dirigía yo no sé cuántos locales, mejor dicho, como está quedado en su rol, ¿no? Que es un rol reproductivo, que es un rol de proveedor, y eso pues termina siendo muy fuerte para el personaje. Estabas mencionando hace un momento lo del uso de la comedia, que es una línea transversal, ¿no? Y un género que entiendo que se llama dramedy, ¿no? La combinación de drama y de comedia. Y me parece muy interesante conocer por qué ustedes decidieron hacerlo por esa vía. ¿Por qué creen que por esa vía es más efectivo? ¿Por qué creen que ahí se puede generar la conversación que están buscando? Ana María. Yo sentía que la comedia nos permitía hablar de manera fresca de lo que queríamos decir. Es decir, cuando uno quiere dar una verdad y de pronto la dice desde el drama, es una verdad muy pesada. Pero tal vez cuando tú quieres decir tu verdad y la dices a través de la comedia, la verdad se ablanda y le entra más a la gente. Sentíamos que la comedia era la forma en que la gente podía recibir el mensaje de una manera más aceptable, ¿sí? Que podían aceptar el mensaje y tomarlo, porque la comedia de alguna manera le permite a la gente reírse y burlarse de sí mismo y mirarse en el espejo. A veces el drama nos genera el rechazo y no lo queremos ver, entonces por eso pensamos que la comedia podía permitir a la gente verse en el espejo de su José María, a los hombres y a las mujeres y a las relaciones. Álvaro, y uno de los momentos, digamos, que se repite en materia de lograr eso que se busca con la comedia es cuando José María busca ayuda en este grupo que se llama El Oasis, donde hay un guía, que es un señor que luego descubrimos que tiene sus propios retos masculinos, si se quiere, y pues esto es divertido porque es un señor exagerado que promueve en este grupo de hombres que saquen lo que no pueden decir,
¿cómo es que dice? Permítete ser, permítete sentir, como una especie de mantra. Y entonces quisiera que hablaras de eso, digamos, de cómo diseñan ese perfil, ¿no? Eso ya existe, ¿no? Muchos hombres no lo saben, pero ese tipo de hombres que están guiando a otros en sacar sus emociones, en lidiar con ellas, eso ya existe. ¿Cómo diseñan ese perfil? ¿Cómo dicen, es por ahí que vamos a meternos en la comedia? Sí, digamos que bueno, también existe todavía, creo yo, un poco bajo la misma idea de lo vulnerable, que aceptar para un hombre ir a terapia también es algo que es mostrar también lo vulnerable. Entonces, por un lado, estaba el camino de este personaje entrando a un grupo de hombres que primero tenía que entender que se podía ser una posibilidad, y la idea del Oasis estaba dividida, por un lado, en poder tener otros hombres que llevaban mucho más tiempo en este camino y que podíamos identificar a cada uno con un dolor. Para futuras temporadas queremos explorar como otros tipos de dolores que hemos encontrado que los hombres tenemos. Y en particular, pues con Mariano, sí queríamos un personaje que tuviera la libertad de la comedia, que pudiera ser un poquito exagerado, y que precisamente esto que la terapia podría ser como tan duro, acartonado, lo llevara de la mano de un personaje un poco más libre, exagerado, pero que en el momento que hablara también tuviera la autoridad, que también dijera estas frases que pronto van resonando, ¿no? Y yo creo que dentro de esta idea de la comedia, como vamos viendo la historia, a veces se nos van quedando cosas. A mí hay una que me gusta mucho. En el capítulo 4, él le pregunta ya en un tono un poco más serio a todos cuándo fue la última vez que vio un hombre llorar. Y, por ejemplo, eso no es, en ese momento no es tono de comedia, es drama y es serio. Y resulta que esto salió del cuarto de escritura. Cuando nosotros estábamos haciendo nuestra investigación también, esa pregunta se lo hacíamos a otros hombres, o en general, cuándo era la última vez que han visto un hombre llorar, y la gente busca y es difícil encontrar. E inclusive para uno mismo, cuándo fue la última vez que uno de verdad lloró, y eso no aparecía en el panorama. Entonces fue diseñado como en ese sentido. A propósito del llanto masculino, hay algo que ustedes logran en la serie, y es mostrar la soledad de un hombre cuando quiere sacar sus emociones, o cuando necesita sacar sus emociones. O sea, los momentos en que José María llora, esos momentos en que está solo, o hay un momento que está acompañado por ese guía que es Mariano, que es cuando ya se rompe del todo, pero o se encierra a llorar en el baño, o llora en el carro, o llora agarrado a una piedra, amanece por allá. Bueno, no voy a hacer no voy a dañarle la serie a quienes nos están viendo, pero es eso, es la soledad de los hombres para poder sacar sus emociones, y eso pues tiene un fondo psicológico muy importante. Yo quisiera escuchar de ambos por qué quisieron mostrar eso, o no sé si yo lo vi y no era intencional. No, total, yo creo que el tema de no poder llorar es uno de los dolores más grandes del hombre. La gran mayoría de hombres no puede expresar sus emociones, y eso los vuelve muy agresivos, y por eso encierran tanta rabia, ¿sí? Y me duele mucho ver hombres que no pueden expresarse, que no pueden expresar sus dolores, y creo que ese es un highlight, como un punto máximo de los dolores que nosotros encontramos en los hombres. Como el que más les duele es ese, es no poder llorar, no poder expresar sus emociones, no poder abrazar la tristeza, no poder decir estoy triste, ¿no? Y eso pues les ha traído un montón de consecuencias en sus vidas y en sus relaciones, y en la forma en que se relacionan con las mujeres, en la forma en que se relacionan con sus hijos. Se vuelven casi una caricatura, ¿no? de ellos mismos. ¿Cuándo fue la última vez que tú lloraste, Álvaro? Creo que gran pregunta. Tal vez en el aniversario de 25 años de mis papás. Yo soy súper emocional, entonces también los momentos de felicidad me conmueven, y de hecho, pero tengo que decirlo, que también me conmueven, pero me siento desnudo, ¿sabes? Es cierto. O sea, por más de que es inevitable, me siento observado. Entonces, es cierto, ¿no? Como que lo preguntábamos aquí y allá, y cada cual, inclusive revelar cuándo fue la última vez, cuesta, así como te estás dando cuenta en este momento. Es una pregunta que no es fácil.
Que esta serie, tú que eres un hombre, además que eres tu rol es director, ¿cierto? De la serie. Sí, y escribimos creamos la serie con Ana María y escribimos entre tres. De hecho, el equipo éramos dos mujeres y yo, ya en el momento de la escritura de los guiones, pero digamos que el proyecto desde el inicio nació con Ana María y después ya pues, nos separamos en los roles, producción ejecutiva, en cómo armamos el equipo, pero siempre pensando en tener esos dos puntos de vista con los que habíamos nacido, que también yo creo que es creemos que es una de las cosas bonitas que nos pasó, que la idea de hablar de este universo no surge casi ni del hombre ni de la mujer, sino dijimos al tiempo, ok, hagámosle a ver qué es lo que hay que encontrar ahí. Es que te preguntaba tu rol porque, claro, al ser pues al tener ese rol de liderazgo, tienes como la responsabilidad de que funcione desde el punto de vista cinematográfico para las audiencias y demás, pero yo creo que uno no puede ser, digamos, inmune a que algo que toca tanto la vivencia personal no lo transforme, ¿cierto? Y entonces mi pregunta es, ¿de qué manera te transformó haber hecho Ay, hombre? Sí, así como lo dices, es inevitable que lo transforme uno porque además de todo, así como estamos hablando contigo, esto lo venimos hablando hace 3 años y la conversación vuelve y sale y el caso, imagínese que un amigo, me hago un pequeño paréntesis, estuve haciendo una vuelta en el banco y le conté a la persona que me atendió y me dijo, ay, sí, la serie, no sé qué, voy a verla. Y me dice, yo preciso, ayer me subí en un taxi y el tipo me dijo que tenía un problema porque la esposa estaba ganando más que él. Y entonces empiezo a escuchar estas voces y entonces se sintoniza uno mucho más con lo que está pasando, es cierto. Pero por otro lado, creo que sí nos hace consciente como de la importancia de la conversación que tenemos pendiente como sociedad. Y también yo creo que abrirse uno más a otros hombres, ¿cierto? Como poder reconocer a los otros hombres no como hombres, sino como seres humanos que sí nos podemos abrazar, que de pronto cogerle la mano a un amigo no tiene que ser algo, ¿cierto? Que implique otras cosas, así como sucede como con una amiga o con un hermano o con un abrazo, todo ese tipo de cosas, como que estar mucho más abierto a lo que implica ser un ser humano, que creo que, digamos que aquí abrimos una conversación un poco más grande, pero creo que las divisiones en las que uno pensaría que estaría bien que desaparecieran, ¿no? Los dos roles, lo que nos identifica, lo que ese deber ser, y que simplemente, ojalá en 10 años esto suene como totalmente viejo y trasnochado porque pues ya pasó. Sí, es un poco cuestionar si esos roles nos permiten ser mejores seres humanos o si nos coartan la posibilidad de ser humanos, tanto a los hombres como a las mujeres. Tengo la misma pregunta para ti, Ana María, porque los personajes femeninos son personajes con muchos matices, o sea, no son buenos por ser mujeres, ahí hay unas malas también, si se quiere, digamos, definir de esa manera, unas mujeres que han sido responsables de los traumas y de las fragilidades que tiene el protagonista. Y entonces mi pregunta va un poco incluso desde mi propia reflexión, que es una mujer fuerte que pone ese tema sobre la mesa, ¿qué puede generar en esos otros hombres que están alrededor escuchándola, ¿no? Y de pronto uno como con unas ínfulas de verdad que a lo mejor uno tiene que estar como más abierto a escuchar lo que está pasando del otro lado. Pues yo quisiera que ellos se abran a la conversación y podamos plantearnos la pregunta, porque el patriarcado nos ha afectado a todos. No es una cosa de géneros, o sea, no es solo una cosa de que solo a las mujeres, solo a los hombres. El patriarcado es una cosa que está intrínseca en toda la humanidad. Entonces, es venir a abrirnos para que también nazca un nuevo hombre y nazca una nueva mujer, y a partir de eso las relaciones sean diferentes, empecemos a relacionarnos desde otros lugares, ¿no? Y eso es la invitación que yo les hago a los hombres y a las mujeres, ¿no? Es una invitación abierta. Sí, bueno, se nos acaba el tiempo. Yo sé que que la serie ya fue transmitida, pero la idea es que
haya otros canales, otras plataformas que quieran transmitirla también. No sé si ustedes tienen algo que quieran decirle a las audiencias sobre esto, al menos como para que se familiaricen con el proyecto, así no puedan verlo, o como para que participen en la construcción de las otras temporadas, que sabemos que va a haber otras 5 temporadas si las cosas evolucionan bien. Álvaro. ¿Con qué cerraría yo? Pues yo creo que una cosa también que me parece como valiosa y que encontramos nosotros es que tal vez a veces se entiende la televisión como una sola vía de entretenimiento. Y aquí nosotros descubrimos que también podíamos como poner algo que teníamos pendiente, lo que sentíamos que queríamos hablar o poner frente a la pantalla. Y creo que si bien esto estuvo ahora en la televisión pública y queremos ir a los canales privados y a las plataformas, que es el siguiente paso, pero nos dimos cuenta que ese intermedio como entre ese cine muy artístico que hemos hecho Ana María y yo, y también este mundo del entretenimiento, existe un lugar en el medio que es bienvenido y que está chévere que también la gente lo busque y que entienda que existen estos productos intermedios que buscan generar conversación y que están ahí, ¿no? Afortunadamente creo yo pues dimos con el tono del drama y que permite como entrar en este universo sin muchas expectativas y después descubrirlo, pero que la gente se abra como también ese tipo de productos que están allá afuera. Sí, es pedagógico, pero no es aburrido, es entretenido, pero no es superficial, ¿no? Es un poco el asunto. Y yo creo que si a alguien al final, después de verla, le queda al menos una pregunta, porque tampoco estamos ofreciendo respuestas, pero si a alguien le queda una pregunta, así sea esa, ¿cuándo fue la última vez que yo lloré? ¿Cuándo fue la última vez que o he sido yo como he sido yo machista? O de pronto, no sé, mi mamá me ha pedido que sea machista de alguna manera, o darnos cuenta, un pequeño espejo, una pequeña pregunta, creo que hemos logrado algo. Uh-huh. Ana María, tu mensaje final. Exacto, estaba recordando el otro día un amigo que me decía, yo soy machista en recuperación. Entonces, el mensaje final es reconocer que todos lo hemos sido, todos lo somos y lo hemos sido porque así nos educaron, pero todos podemos cambiarlo al hacernos la pregunta. Yo creo que es una cuestión de reflexionar sobre el tema y lo que dice Álvaro, si la ven y siguen y salen de la serie siendo otros o por lo menos haciéndose una pregunta, pues para nosotros eso ya es la ganancia. Bueno, y tiene el mismo sentido que tiene el Machistómetro, que es el videojuego que hace parte de este proyecto que se llama Muy Machito, que es hacer reflexionar a la gente de una manera divertida, meterle pedagogía al entretenimiento. Por eso quiero que me digan cómo les fue en el Machistómetro y con eso nos despedimos. Álvaro. A mí me salió, lo hice ya hace un par de días cuando nos llamaste para este encuentro. Estoy en el cielo, algo así decía, estoy en el cielo o estás en el cielo y para seguir sigue este link. Entonces, pero creo que en mi caso estoy un poco influenciado por el proceso de haber hecho la serie. Claro, si hubieras contestado esto antes de la serie, a lo mejor hubieras quedado en el purgatorio por ahí. O hace unos años, de verdad creo que la conciencia sí entra sobre lo que estamos viviendo. Y Ana María. Sí, a mí también me fue como bien, salí que estaba en el cielo. Sin embargo, todas las preguntas y reflexiones que haces de los dichos, ¿no? Que están tan metidos en nuestra cultura, sí me hicieron reflexionar cómo está tan intrincado en el lenguaje, en la forma en que pensamos, en cómo actuamos, el machismo de una manera muy sutil y lo seguimos haciendo vivo en nuestro lenguaje, en nuestra forma de actuar. Bueno, pues muchísimas gracias por hacer el Machistómetro, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, muchísimas gracias por crear Hay Hombre. Cuenten con una aliada en lo que en mis manos esté para que esa conversación que ustedes quieren abrir a partir de esta serie tan maravillosa que han hecho, pues pueda llegar a muchas más personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Un placer. Muchísimas gracias también, Claudia. Un placer estar acá. Bueno, y a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es Muy Machito, caja de herramientas para hombres que quieran entender, promover y disfrutar la equidad de género. Pueden ver todos los episodios, todos los invitados en mi canal de YouTube, Claudia Palacios Oficial. Hasta la próxima.